Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Si nos están viendo en vivo, pues muchas gracias por conectarse. Bueno, el día de hoy estoy colaborando con Bupec con un tema muy importante, sobre todo en la actualidad. Creo que es algo que pues ha surgido en los hogares y que no discrimina, ¿no? O sea, va desde los niños hasta los jóvenes, hasta los adultos, los más grandes. Realmente es un tema del que siempre viene bien conocer más para poderlo trabajar en caso de que en algún momento pues llegamos a sufrir de él nosotros o alguna persona cercana a nosotros. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida oficialmente. Y pues el tema de hoy es la lumbalgia. La habían promocionado como en una etapa crónica, pero vamos a ver un poquito más sobre otras etapas. Vamos a conocer cómo se desarrollan, cómo diferenciarlas. Entonces, pues realmente es todo lo que necesitas saber a grandes rasgos. Es un tema muy complejo, es un tema que no solamente incluye a la fisioterapia, sino también a muchas ramas de la medicina. Entonces, bueno, trataré de hacer un poquito más sintetizada la información. Pero si hay dudas, si hay preguntas, les recomiendo que las vayan poniendo en el chat para que no se les vayan perdiendo esas dudas y así las podamos pues ir platicando hasta el final. Bien, pues vamos a comenzar. Es muy importante conocer cuál es la anatomía de nuestra columna vertebral, no solamente la parte lumbar, porque pues funciona como un conjunto. Entonces es importante conocerla, cómo se articula, qué es lo que la compone, cuáles son las funciones de acuerdo a cada parte y por qué es como es, ¿no? En esa presentación vamos a ver diferentes como partes de la columna. En este caso estamos viendo una vista lateral, en donde pues se logran observar un poco cuáles son las curvaturas fisiológicas normales, pero si la vemos desde un punto frontal es completamente alineada, ¿no? Bueno, eso en el mejor de los casos. Bueno, vamos a dar como un pequeño repaso de la anatomía. Está formada por 33 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, de ahí son 5 sacras y 4 coxígeas, que son como la última parte de la columna vertebral. Y bueno, pues simplemente es un sistema dinámico, trabajan entre sí, mutuamente se están compensando. Son elementos rígidos, las vértebras son, de los huesos que son mucho más rígidos, que tienen una composición estructural mucho más compuesta y pues también tiene elementos un tanto elásticos, como son los discos intervertebrales y los tejidos blandos que se juntan a ella. Entonces, por eso es que se denomina como un sistema dinámico. Y esto solamente es pues un pequeño repaso de las componentes de una vértebra. Son diferentes tipos de estructuras, como podemos ver en la parte de las imágenes. Pues no es lo mismo una vértebra cervical a una dorsal, a una lumbar. Incluso la parte sacra y coxígea son muy diferentes porque todas tienen funciones muy distintas. Podemos observar en este caso, ya que estamos hablando de la zona lumbar, que la vértebra lumbar es una vértebra mucho más sólida, mucho más grande. El cuerpo vertebral es más grande también, es decir que pues está hecha para que todo el cuerpo, la fuerza de gravedad, incluso la fuerza del mismo cuerpo, el centro, esté justamente en la zona lumbar. Hablamos también de que el agujero vertebral, bueno, en el caso de las dorsales es mucho más amplio. Los pedículos y las láminas también están presentes en las tres, y pues lo que llegamos a percibir cuando tocamos como la espalda de alguien generalmente, que son como unos piquitos, son las denominadas apófisis espinosas, y hay estas apófisis transversas que están a los laterales, en donde se inserta no solamente la musculatura, sino también otro tipo de tejidos que vamos a ver también más adelante.
Es importante conocer las funciones. A veces no le prestamos tanta atención y creemos que pues simplemente está ahí para darnos movimiento, pero hace muchísimo más que eso. Realmente es nuestra una extensión de nuestro sistema nervioso. Entonces, una de las principales es absorber la energía cinética, no solamente del cuerpo propio de la persona, sino también de otro tipo de fuerzas exteriores, como pueden ser ligeros traumatismos o incluso fuerzas de otro tipo. Lo principal para la columna es siempre absorber esa fuerza. Por eso es que los discos intervertebrales están presentes en cada una de las vértebras entre una y otra. En cuanto a la fijación de las actitudes posturales, esto también es muy importante porque trabaja con nosotros junto con la biomecánica y permite el movimiento. Además de que, claro, protege las estructuras vertebrales. La médula espinal es realmente como aquí el tesoro que hay que proteger a como dé lugar. No siempre estas estructuras, no solamente la parte ósea, sino también en la parte más blanda, siempre tiene como objetivo proteger la médula espinal de alguna otra lesión, ¿no? A nivel medular. Entonces, realmente es como una coraza que lo protege y que llegado a un punto puede incluso llegar a restringir la movilidad si es que siente que en algún momento esta parte tan importante está siendo afectada. Además de que se adapta totalmente a nuestras capacidades físicas. Es decir, que el equilibrio aquí es muy importante, estabilización del tronco y trabajarlo además en contra de la fuerza de gravedad. Entonces realmente es muy importante que podamos conocer eso. Yo creo que muchas veces no le damos tanto protagonismo, como que siempre estamos trabajando muy en automático y a veces decimos, bueno, me duele, entonces muchas veces tengo muchos pacientes que antes de llegar a fisio o antes de llegar a otros médicos, me dicen, bueno, es que me fui como a hacer un masaje, ya lo había mencionado antes incluso en otras ponencias, este tipo de ejemplos, pero siempre es importante decirlo porque me dicen como, pues me hizo un masaje y entonces me sentí muy bien 5 días, pero después a los 2 días me empecé a sentir mal otra vez y regresó el dolor. Y bueno, ¿por qué es esto? Porque el cuerpo tiene una función, tiene prioridades. Entonces, si el cuerpo está rígido, si el cuerpo no permite el movimiento, si el cuerpo, como les decía, se vuelve una coraza, no solamente en su parte estructural, sino también en su parte más blanda, como la musculatura, pues es porque está protegiendo una función. Entonces, a veces nosotros lo interpretamos como el dolor, pero realmente es importante conocer cuáles son las funciones que está protegiendo y por qué es tan importante que tenga pues un desarrollo natural la rehabilitación. Muy bien, como les comentaba, en su parte lateral vamos a tener 2 tipos de curvaturas fisiológicas a lo largo de toda la columna. La llamada cifosis y lordosis. Estas son curvaturas fisiológicas, son normales, todos los tenemos de forma natural. Y bueno, vamos a encontrar que la cifosis la vamos a ver en la parte dorsal y en la parte sacra. Es decir que, como ven en la imagen, pues es como una tipo C invertida. Y en donde el núcleo se desplaza un poco hacia atrás, se protege de esa forma, se genera una separación en la parte posterior de los cuerpos vertebrales y pues es una curvatura convexa en la parte posterior y pues bueno, lo podemos ver en la parte tanto dorsal, es decir, la parte media, como en la parte sacra. Y la lordosis, la otra curvatura fisiológica normal, se presenta en la parte cervical y en la parte lumbar. El rango generalmente, pues, normal de los grados va de los 40 a los 60 grados. Es una compensación de la cifosis porque, pues, si lo vemos, como ya les había mencionado, desde una parte lateral, comenzamos con una lordosis, cifosis, lordosis, cifosis. Y así es como trabaja de forma compensatoria. Además de que pues ayuda a la verticalidad de la columna y pues es una curvatura convexa posterior
y pues también lo vamos a ver en diferentes segmentos del raquis. Algunas etiologías, bueno, van a hacer modificaciones sobre estas curvaturas. Algunas están relacionadas a enfermedades con el colágeno, pueden ser congénitas, pueden ser posturales, que es lo que vamos a ver más adelante, algún tipo de enfermedad como es la de Schurman, y pueden ser también traumáticas. Entonces ahí es donde vamos a poder ver cómo es que las curvaturas van desarrollándose de forma anormal. Y vamos a entrar un poco más al tema, ahora sí, de la lumbalgia. Todos conocemos la lumbalgia, o a veces unos lo conocen como el lumbago. Es algo muy conocido, es algo que todos hemos experimentado. Más adelante vamos a ver un poco más sobre las cifras que nos han dado a lo largo de los años. Y lo que podemos ver es que la lumbalgia, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, y no solamente él, muchos institutos a lo largo y alrededor del mundo, es que simplemente es la presencia del dolor lumbar, la presencia de dolor en la región lumbar. Entonces realmente no se denomina como un diagnóstico tal cual, ¿no? Es como decir que tienes una lumbalgia, es que tienes dolor en la zona lumbar, ¿no? O sea, realmente no es un diagnóstico, simplemente es como si te dijeran que tienes dolor, te duele el codo, y es como, ah, claro, entonces te duele el codo. No es como tal un concepto que nos pueda dar visibilidad sobre los diagnósticos diferenciales, es decir, solamente pues nos refiere que en este caso el paciente tiene este dolor, y por eso es que hay que indagar más, no solamente con otros especialistas, sino también con diferentes estudios complementarios, diferentes pruebas. Es por eso que a veces cuando nosotros como fisioterapeutas trabajamos con la lumbalgia, muchas veces la primera sesión requiere ser muy extensa, porque hay que evaluar muchos aspectos que nos pueden ir guiando hacia el diagnóstico final. Entonces, estos aspectos los vamos a ver más adelante. De acuerdo a la epidemiología, vamos a encontrar que aproximadamente el 54% de las personas han experimentado este tipo de dolor lumbar, y se presenta que el 76% de la población a lo largo de su vida en algún momento va a tener pues este tipo de molestia. No es el 100%, realmente las personas que nunca lo llegan a experimentar, bueno, son muy raros los casos, porque incluso ahora han incrementado potencialmente debido a la pandemia, debido a que reducieron completamente en algún momento toda nuestra actividad física, bueno, nos trasladaron a nuestras casas. Es algo que hemos visto mucho y pueden incluso checarlo en mi presentación de Home Office, que también está aquí en la plataforma de BUPEC, en donde pues ahondamos un poquito más en esta parte de cómo es que la pandemia nos llegó a afectar, ¿no? Sobre todo en esta zona, ¿no? Entonces, muy bien, entre el 5 y el 35% ha generado un costo económico asociado. Es decir, que la lumbalgia en general es una condición que a nivel económico, no solamente del núcleo, de la familia, sino también a nivel empresarial, genera muchos ausentismos laborales, se cobra pues diferentes seguros para poderlo trabajar, y eso baja la productividad no solamente del individuo, sino también a nivel colectivo. Y pues también incluye el 10% del total de las demandas sanitarias, es decir que la lumbalgia es asociada a un accidente tanto de trabajo como pues en la zona un poquito más familiar, pero asociado a la parte del trabajo puede también generar pues problemas legales a nivel empresarial. Y tenemos diferentes factores de riesgo, esto lo vamos a ir desglosando a lo largo de la presentación. Pero pues tiene una etiología multifactorial, lo que nos dice que no solamente es el hecho de que nos estemos apegados a nuestras actividades, sino que también de acuerdo a muchos otros factores podemos desarrollarla. La primera son los sistémicos, son cosas que no podemos cambiar, que ya están adheridas a nuestro ADN, que ya son parte de nosotros, como es la edad, el género y las condiciones genéticas. Muchas veces la composición corporal que tenemos
por ejemplo, en América Latina es muy diferente a la composición corporal que tienen en Europa, que tienen en África, que tienen en climas calientes, que tienen en climas fríos, en donde toda la fisonomía como estructural pues está asociada a que el cuerpo trabaje de diferentes formas. Entonces eso tiene bastante que ver. Y bueno, los locales que muchas veces se pueden cambiar, si no es que completamente se pueden cambiar, es el peso, la ocupación, a qué se dedica la persona, la actividad física, factores mecánicos, posturas frecuentes. Y bueno, ya desglosando esta parte, el sobrepeso tiene bastante que ver. Creo que es algo un tanto obvio, porque bueno, el sentido común nos dice que simplemente si hay más peso, pues entonces recae más sobre las estructuras. Hay estudios que mencionan que el que vayamos aumentando 1 kilo y 1 kilo, como que por cada kilo el peso general que se resiente no solamente en la parte lumbar, sino también en otras estructuras como por ejemplo la rodilla, pues es de 5 veces más. Es decir que nosotros aumentamos 1 kilo, pero el peso estructural es como si hubiéramos aumentado 5, o sea, realmente la presión aumenta bastante. Entonces, pues bueno, aquí 1 kilo es muy importante. El sedentarismo, esto es algo que veo todo el tiempo y que vamos a ver también más adelante, pero bueno, me voy a parar aquí un poquito en esta parte, porque muchas veces, no digo que siempre, porque vamos a ver que bueno, hay una variedad bastante amplia de diferentes etiologías de la lumbalgia, pero la mayoría, cuando son lumbalgias mecánicas, que vamos a ver más adelante de qué se tratan, muchas veces están asociadas a la falta de actividad, ¿no? A veces simplemente yo llego con el paciente y le pregunto, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes algún tipo de actividad física, además de tu trabajo? Y pues en la mayoría de las ocasiones, cuando me contestan que no, cuando alrededor del proceso de terapia, de rehabilitación, vamos a trabajar mucho más en la actividad física, muchas veces ese dolor baja o desaparece. Entonces, muchas veces el hecho de que nuestro cuerpo nos esté indicando que hay dolor simplemente es como una invitación al movimiento, ¿no? El movimiento es vida, el movimiento nos va a preservar muchísimo mejor. Estamos diseñados para el movimiento y es por eso que es anormal para el cuerpo cuando no hay movimiento. Entonces, muchas veces es más fácil que una persona que está en un sofá y que como que siempre anda viendo Netflix y comiendo y así, por eso es que está tan asociado con la depresión. Incluso lo podemos ver en la parte de la etiología psicosocial, porque está muy relacionada a depresión, a trastornos ansiosos o bueno, a otro tipo de diagnósticos psicológicos. Entonces, por eso es que es tan importante esta parte del movimiento. La actividad laboral es importantísima porque, bueno, me ha tocado ver de todo y primero el factor de qué tanto tiempo estás sentado, qué tanto tiempo te mueves, a qué te dedicas, si tu trabajo se trata de cargar cosas, si se trata de simplemente estar como en un escritorio haciendo cosas en la computadora, o caminas mucho, o bueno, es una variante impresionante y por eso es que es tan importante denominar cuál es la actividad física en el campo laboral. Además, porque esto de forma indirecta está también afectando la economía de la persona. Imaginen que es un cargador que ya lleva 10 años cargando cierta cantidad de kilos al día y que después de 10 años empiezan a surgir problemas. Entonces, incluso las demandas laborales también toman todo esto en cuenta. Si es que la empresa cuidó a la persona, si es que se siguieron ciertas normas, incluso hay normas, la norma 036 de la Secretaría del Trabajo incluye este tipo de cuidados a las personas que suelen tener problemas lumbares, que son los que cargan. Entonces, si alguien nota que pues tu empresa o bueno, a lo que se dedique la persona no está siguiendo esta norma de la Secretaría del Trabajo, pues muchas veces puede caer también en demandas legales, como ya lo vimos en la presentación pasada.
Bueno, las cargas inadecuadas, esto también es muy importante y es algo que tiene que ver con la ergonomía, tiene que ver con todos los factores biomecánicos que vamos a ver más adelante. ¿Cómo pueden ser las manifestaciones clínicas? Esto también es varía en diferentes pacientes, pero en general son estas. La inestabilidad de la articulación, como si sintiéramos que hay una parte como floja, que no nos sostiene, que no nos podemos mover con naturalidad. El dolor en el soporte del peso, cuando tenemos una carga y la tenemos que trasladar a otra parte. Cierta rigidez, un rango considerable reducido en el movimiento, discapacidad funcional, principios de procesos degenerativos. Bueno, esto pues realmente todo se reduce al dolor y a la rigidez. En cuanto a la fisiopatología, bueno, vamos a encontrar que esto es un poco más profundo, entra mucho más el comportamiento de la composición de los tejidos blandos. Vamos a encontrar primero el incremento en el grosor y la desorganización de las capas del tejido conectivo. Esto es como a nivel muy profundo, más celular, pero que a la vez nos lleva a la pérdida de la alineación tridimensional del cuerpo, causando ineficiencia biomecánica, considerando que la vértebra pues trabaja desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, tiene musculatura hacia los laterales, tiene musculatura hacia anterior, hacia posterior, hacia arriba, hacia abajo, bueno, en todas partes está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando poco a poco se va perdiendo la desorganización de estas estructuras? Imaginemos que es como una piedra que va jalando y tiene diferentes postes que la sostienen. Entonces, cuando hay cierta fuerza, tanto de la musculatura como del tejido blando, como de las mismas estructuras óseas, pues va a causar que haya un desequilibrio ahí en cuanto a la repartición de la fuerza. Un alto consumo de energía durante el movimiento y el mantenimiento de la postura. Esto fácilmente se puede transpolar a no me acomodo, por más que me siento y como que me quiero cambiar y como que me pongo acá atrás algo y ya me siento incómodo, o sea, simplemente ya no se encuentra una postura en la cual nos podemos sentir cómodos. Y lo que nos lleva también al aumento de la coaptación articular, que genera un cuadro de degeneración marginal a nivel de los cuerpos vertebrales. Al fin y al cabo, se genera cierta degeneración y pues a lo largo de los años va a ir aumentando hasta que la movilidad pues se reduzca considerablemente, además de que aumente el dolor. Vamos a ver un poco más sobre esto. En general, la valoración lo podemos poner en estos dos vertientes, que son la exploración física, muy importante para nosotros también como fisios y a la comunidad médica. Generalmente se mandan dos tipos de estudios, que son la radiografía y la resonancia magnética. Vamos a ver más adelante cuáles otros estudios podemos trabajar también, pero básicamente estos dos nos pueden indicar pues en gran mayoría lo que podemos trabajar. Ahora, esto es muy importante y esto lo quiero aclarar, porque muchas veces creemos que al sacar una radiografía vamos a ver lo que tenemos en la radiografía. La radiografía simplemente nos va a enseñar cuáles son la composición de las estructuras óseas, es decir, de las vértebras, de la alineación de la columna, pero no nos va a enseñar, no sé, un esguince, no nos va a enseñar un desgarre, no nos va a enseñar todo esto que es parte del tejido blando. Entonces, si de repente pues nos lanzan la radiografía, pero nos piden un estudio complementario, es importante darlo para poderlo trabajar, ¿no? Y pues nos puede dar, entre más información tengamos al respecto, pues más podemos trabajarlo muchísimo mejor. Es algo que en la resonancia magnética se ve más, el comportamiento de los tejidos, y que pues nos puede ayudar a llegar más rápido al diagnóstico total, final. En cuanto a la clasificación en fases, bueno, esto es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años, que incluso tiene diferentes variantes, pero básicamente en cuanto a las guías clínicas trabajamos estos tres tipos de fases. En la parte aguda
lo consideramos como menor de 6 semanas, incluso a los 7 días comienza esta parte aguda. Al pasar las 7 semanas consideramos que ya es un dolor subagudo, es decir, que ya tiene pues más de 3 meses presente, que ha ido aumentando, pero que desde sus inicios pues tiene más de 3 meses, y crónico como más de 12 semanas. Como les digo, las variantes del dolor y de las clasificaciones han ido cambiando bastante, pero en general estas pueden ser la sintetización de la información en ese aspecto. Y pues las estructuras que pueden generar dolor. Esto es muy importante, incluso yo se los explico bastante a mis pacientes porque les pregunto, bueno, ¿cómo es tu dolor? ¿No? Esto es una pregunta clave, y que los pacientes entre más conciencia tengan de su cuerpo, entre más conciencia tengan de su dolor, nos pueden explicar muchísimo mejor. Por eso es que esta ponencia y muchas ponencias en BUPEC nos pueden ayudar a darle nombre a lo que sentimos, ¿no? No es lo mismo cuando un paciente llega y te dice, es que me duele como raro, ¿no? O le preguntas como del 1 al 10 ¿cuánto te duele?, ¿no? Es una pregunta sencilla, pero a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacernos estos cuestionamientos y de repente es como, pues sí me duele mucho, o me duele más o menos, y el dolor es algo muy subjetivo en cada persona, y es por eso que es importante reconocer cuáles son las estructuras que nos pueden generar dolor y cómo es este dolor, porque no todos los tejidos generan el mismo tipo de dolor. Y bueno, es algo que vamos a ver. Hay muchas estructuras que pueden generar dolor en la zona lumbar, ¿no? Vamos a empezar por estas, el periósteo vertebral, que como tal el hueso como tal no tiene esa sensibilidad ante el dolor, pero sí la capa que lo recubre es muy sensible. Es por eso que, no sé, lo podemos ver un poquito más gráfico en la rodilla, cuando ya hay un desgaste articular importante, y entonces los huesos, las estructuras óseas están chocando contra sí, ya no tienen un amortiguamiento natural, y entonces es el periósteo lo que nos puede detonar el dolor. Los ligamentos longitudinales, así como la rodilla, así como el hombro, así como el pie, estamos rodeados de ligamentos que son los que nos dan esa estabilidad articular y que también pueden generar dolor si es que pues hubo unas alteraciones en su composición. El núcleo pulposo, eso lo vamos a ver cuando hablemos un poquito más de las hernias discales. El disco intervertebral también es un tejido sensible que pues puede llegar a ser afectado. Las raíces nerviosas, que bueno, esto es pues el punto especial del dolor, porque ya que uno toca una raíz nerviosa, bueno, es un dolor impresionante, y me lo sabrán confirmar las personas que hayan tenido como un dolor nervioso en las muelas, ¿no? Que es como lo más palpable o lo que más como que nos puede dar a entender cómo se siente una raíz nerviosa que está expuesta o que está comprimida, que realmente pues es un dolor muy fuerte. Y bueno, la musculatura claramente también puede generar bastante dolor, ciertos puntos en los que recae la tensión de nuestro cuerpo pues genera dolor. Entonces es así como vemos que las diferentes disfunciones no solamente son como ahí, ¿no? Toda la espalda, no, se van clasificando en generalmente ligamentosas, articulares, osteotendinosas, óseas y el tejido conectivo, ¿no? Entonces hay que saberlas estructurar. Vámonos al diagnóstico diferencial. Encontramos que hay 3 tipos de lumbalgias, en donde encontramos las mecánicas, las no mecánicas y las viscerales. En esta presentación nos vamos a enfocar un poquito más en las mecánicas, pero vamos a también pues darle visibilidad a las viscerales para conocer cuáles pueden ser nuestros factores de riesgo. Y bueno, la verdad es que la mayoría son mecánicas, ¿no? Son tejidos que están pues trabajando bastante con estímulos externos y con el mismo movimiento, entonces por eso se consideran mecánicas al aumentar el dolor o al aumentar la sintomatología cuando se genera algún tipo de movimiento. Bien, les voy a dar un poquito más de visibilidad a esta parte porque creo que es muy importante. Vamos a encontrar, como les decía, que el dolor lumbar mecánico es pues
en su mayoría el más común. En esta bibliografía encontramos que es el 97%, hay otras bibliografías que mencionan que es el 85%, el 90%, pero realmente, bueno, es un porcentaje muchísimo más grande que las no mecánicas o las viscerales. Vamos a mencionar algunas de ellas. El dolor lumbar mecánico pues puede generarse tanto por la distensión de los ligamentos o esguinces lumbares, la degeneración discal que vamos a ver más adelante, o alteraciones facetarias que también veremos más adelante, hernias discales, fractura osteoporótica por osteoporosis, estenosis vertebral o espondilolistesis o espondilolisis, que es como antes de la espondilolistesis. En el dolor lumbar no mecánico, aquí entramos en un proceso neoplásico, es decir, que no se da bastante, o sea, realmente es un tipo de cáncer que no se genera principalmente en estas zonas, o sea, es como algo extraño, no es tan común, pero sí es algo que sucede. Entonces es por eso que pues es importante conocer cuál es la historia clínica del paciente, sobre todo si nuestro paciente tiene más de 50 años, ya ha tenido pues otro tipo de sintomatología como la pérdida del peso, dolor en general, y pues si ya trató diferentes tipos de tratamientos y pues el dolor persiste, ¿no? Generalmente así es como se puede llegar a este tipo de diagnóstico, ya que pues se trataron diferentes cosas y al final la sintomatología sigue siendo la misma. Artritis inflamatorias asociadas, bueno, a procesos inflamatorios generales, y artritis infecciosas. Esta parte de las infecciones también es muy importante para poder intervenir a tiempo y que el paciente pues tenga una recuperación mucho más rápida. En cuanto al dolor diferido o visceral, que en esta bibliografía nos menciona que es el 2%, realmente es muy poquito, vamos a encontrar la afectación de órganos pélvicos, prostatitis, endometriosis, enfermedades renales en general. De hecho, incluso en la exploración se generan un poquito como de palpaciones a la parte de los riñones, porque puede estar bastante asociado. De hecho, he tenido pacientes que tienen problemas de riñones, pero además también tienen un problema como de lumbalgia mecánica, ¿no? Entonces, bueno, es importante diferenciar porque el abordaje debe de ser diferente. Aneurismas aórticos, enfermedades gastrointestinales, también están muy asociados. Por ejemplo, pacientes que tienen colitis, gastritis, u otro tipo de enfermedad gastrointestinal, pues también está siendo afectada la parte lumbar y puede generar dolor. Incluso las mujeres lo sabemos muy bien, el síndrome premenstrual o incluso durante la menstruación, pues bueno, se puede generar dolor, y esto tiene que ver más con un proceso visceral que un proceso mecánico. Herpes zóster y bueno, entre otros, como justamente lo había comentado, causas psicosociales, trastornos de dolor, como pues algunas enfermedades que están asociadas con una transmisión diferente del dolor, también es posible, el embarazo, claro, y incluso la demanda de fármacos, ¿no? También es importante reconocer qué medicamentos está siguiendo el paciente para poder trabajarlo mucho mejor. Ahora, en la parte de abajo vamos a ver que el 85% de los pacientes que han llegado por una lumbalgia, que ya vimos que es dolor lumbar en general, es un dolor no específico. Es decir, que llegan como con una etiología pues no tan directa, es decir que pues no saben por qué les duele, simplemente ahí está y apareció y listo, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante conocer el dolor. Bueno, si hablamos de dolor, hablaríamos muchísimo tiempo, pero vamos a solamente darle este espacio para conocer y para poderles dar herramientas para que le puedan dar nombre a su dolor. Partiendo de que el dolor es una experiencia personal, es una experiencia subjetiva que puede variar de acuerdo a la individualidad y que también pues trabaja diferente ante los estímulos externos, ¿no?
Es importante reconocer, sobre todo en la zona lumbar, ya que pasa un paquete vascular y nervioso muy importante por esa zona. Sale nervio ciático por ahí, diferentes ramas que también inervan pues a la parte visceral. Bueno, hay que conocer bastante bien cómo es el tipo de dolor. Generalmente se lo preguntamos al paciente, si no lo puede nombrar, pues le vamos explicando diferentes tipos de dolor, que es el quemante, que es como una sensación como de ardor, como de ardor general. Eléctrico, que es una corriente, se les pregunta, ¿sientes que es una descarga que te llega, no sé, que inicia desde la zona lumbar y que te llega hasta la punta del dedo chiquito del pie o del dedo gordo del pie? Y es como, pues sí. Bueno, eso es algo muy común en la ciatalgia, o más conocido como ciática, que vamos a ver también, pero es importante conocer esto porque nos puede dar muchos datos. Si es que es sordo, es decir, que hay como hormigueos, sensación de debilidad, de entumecimiento, punzante, como si algo nos atravesara y estuviera el dolor demasiado localizado. Lancinante, que este es como diferente, ¿no? Es un dolor más por corte del tejido, pero que también puede pasar. Palpitante, como si fuera una presión constante o si sintiéramos mucha presión en esa zona. Y pues es importante que sepamos cómo es que se va desarrollando ese dolor, ¿no? Si es que está asociado al movimiento, no está asociado al movimiento, se genera en la mañana, se genera en la noche, a mediodía, si es que incrementa con cierto tipo de movimiento, si disminuye en el reposo, si en el reposo todavía está presente. Bueno, entonces hay muchas cosas que evaluar porque pareciera que es como algo muy sencillo, ¿no? Es como, me duele la espalda. Bueno, ponte una compresa caliente y tómate paracetamol y listo. O sea, a veces no es así, a veces sí es importante tener una muy buena historia clínica para poder no solamente tratarlos, sino incluso referirlos a otro profesional de la salud. Y aquí vamos a conocer otros diferentes tipos de etiología. Lo vamos a denominar en estos 5. Como les había comentado, el dolor asociado a lo psicosomático es muy importante, es por eso que es importante trabajar con otros profesionales de la salud, como pueden ser en este caso psicólogos o psiquiatras, que nos ayuden a identificar cuál es el patrón del movimiento y del dolor generado en el paciente. Generalmente el origen es somático, ya se puede dar un diagnóstico después de evaluar muchas cosas, pero es un tipo de diagnóstico en donde el dolor es mixto, es decir, que tanto está presente el dolor general como otro tipo de dolor, ¿no? Como ya puede ser una descarga, puede ser el entumecimiento, puede ser asociado a muchas cosas, incluso a fármacos. Hay algunos antidepresivos o ansiolíticos que pueden también generar sensibilidad al dolor y pueden estar asociados. Entonces pasamos al estenótico, que se origina en las raíces nerviosas que generan una compresión. El dolor es irritativo, es decir, que hay mucho ardor, hay incluso también descargas eléctricas, hay una sensibilidad importante incluso a nivel de la piel, como que se genera mucha sensibilidad a partir de este tipo de procesos, y que pues hay una estenosis en el canal lumbar, es decir, se retrae un poco, o sea, el canal no tiene el mismo espacio y puede generar compresiones. Entonces, cuando se genera una compresión a nivel, pues no solamente lumbar, sino que a otro tipo de articulaciones, pues la nutrición que está generando ese nervio a otro tipo de estructuras, pues se ve afectada, y el propio hecho de la compresión puede generar tanto dolor como, pues ya se los había comentado, este tipo de descargas eléctricas, disminución del movimiento, dolor, etc. Pasamos al radicular, que este también es muy conocido y que pues ahí hay un diagnóstico diferencial. Aquí podemos encontrar también la ciática, bien conocida, nosotros la denominamos más ciatalgia, en donde vamos a encontrar que la irradiación es completamente a los miembros inferiores y que pues puede estar asociado a la compresión
mecánica de la raíz nerviosa, pero también puede ser generado por una hernia discal que la misma protusión está generando esa presión. O sea, no es nada más la vértebra como tal, sino que ya también es pues la hernia que está generando compresión. Pero esto también se puede confundir un poco con el síndrome piramidal, que es algo que vemos en fisio bastante y que vamos a explicar más adelante, que no necesariamente tiene que ser la ciatalgia como tal, sino que también es importante evaluar la musculatura para descartar el síndrome piramidal. Y créanme que cuando se trata de la ciatalgia, bueno, es un relajo, hay que hacer muchos estudios, hay que trabajar con fármacos también, y bueno, puede tardar un poco más, pero si lo trabajamos desde el síndrome piramidal, es decir, muscular, es importante reconocer cuáles son los objetivos, porque así podemos dejar que nuestro paciente pues no pase por procesos como tan complejos, ¿no? Y pues así poder liberar la sintomatología. En cuanto al origen facetario, por facetario quiero decir las estructuras que se unen entre sí, es decir, como la base, no sé, si fueran legos, si la vértebra fuera como legos, pues serían como las bases que lo unen, ¿no? En donde hay tejidos que amortiguan, bueno, esas partes bueno, se ven como restringidas y generan aún más compresión, lo que pues radica en el dolor, ¿no? Se origina en las articulaciones o facetas, un dolor mecánico. Generalmente la extensión está muy limitada, es decir, como los movimientos hacia atrás, es decir, que pues bueno, al paciente también se le pide o se le pregunta en qué movimientos se está agudizando el dolor. Generalmente si está hacia extensión, pues se denomina como o entra dentro del espectro esta parte facetaria. Ya lo habíamos dicho, la espondilosis, espondilolistesis y bueno, sus variantes, ¿no? Y en cuanto al disco vertebral, bueno, vamos a encontrar que es esta como esponjita, como cuerpo muy esponjoso, muy fuerte, que está entre vértebra y vértebra y que puede generar este mismo amortiguamiento. Conforme vamos avanzando es muy natural porque es como una esponjita que pues así como las esponjas están hechas también a base de agua y que pues a lo largo de los años se van como haciendo más pequeños y se van haciendo más delgados. Es por eso que, no sé, si conocimos a alguien cuando tenía 30 años y era súper alto y pues sí, o sea, era una persona muy grande, la podemos ver después cuando tiene 60 y tantos años o 70 y tantos años y pues ya es una persona más chiquita, porque también los discos pues se empiezan a hacer más delgados. Y pues esto, bueno, hablando de que es algo natural, ¿no? Pero si es algo que simplemente la misma presión está generando que el disco se vaya haciendo más delgado y pues que puede estar asociado a procesos de artrosis o de degeneración discal. Esta parte es muy importante reconocerla y que también podemos ver en los estudios complementarios. Generalmente el dolor está agudizado ante la flexión, que son como todos los movimientos hacia adelante, segmentarios o completos. Y bueno, ahí es donde entran las discopatías, la espondilosis, la artritis, también enfermedades reumáticas, incluso infecciones, tumores o fracturas. Bien, ¿cuáles son nuestras banderas rojas? Es muy importante trabajarlas, saber cuáles son para poder incluso derivar al paciente a otro personal sanitario. Ya lo habíamos visto un poquito con las neoplasias, que puede ser pérdida de peso, traumatismo. Es importante reconocer si es que el dolor empezó desde un golpe. Esto es algo muy común, sobre todo también en los deportes de contacto, es muy común. Y por eso es que es importante reconocerlo. Procesos neoplásicos, ya lo habíamos hablado, pérdida de peso en general, fiebre, porque nos puede pues dar a entender que incluso puede haber un proceso infeccioso que está generando ese dolor, presencia de riesgo de infección y un dolor mecánico
no mecánico excesivo, es decir que me puede decir el paciente que está acostado y que el dolor es de 10 o el dolor es 9-10 y que si yo me muevo no mejora y que si me estoy acostado no mejora. Entonces, bueno, ahí es importante pues reconocer que probablemente estamos ante algo mucho más grave. Entonces, como les decía, el equipo multidisciplinario es muy importante porque pues no podemos trabajar solos. Sí es muy importante trabajar con un ortopedista, traumatólogo ortopedista, con psicólogos, con otro tipo de médicos que pueden hacer diferentes estudios para ir descartando los diagnósticos. Pero como sabemos, la lumbalgia en general es mucho más mecánica, es por eso que vamos a ver nuevamente las curvaturas patológicas. Antes eran las fisiológicas normales, ahora son las patológicas que están asociadas a pues un proceso de dolor o degenerativo, ¿no? Entonces vamos a ver que en cuanto a la hiperlordosis, que es lo que podemos ver en el monito de la izquierda, es decir que la curvatura está mucho más inclinada, creo que aquí me veo, que si la curvatura es así, naturalmente, ¿no? Leve, una angulación pues funcional, entonces está mucho más acentuada. Esto se presenta mucho sobre todo en mujeres, ¿no? Por nuestro tipo de pelvis, por nuestros movimientos, está muy asociada también a mujeres. Pero, y en los hombres está mucho más asociada a la hipercifosis, es decir, como la famosa joroba, ¿no? Procesos en donde la curvatura de la zona dorsal está mucho más acentuada y vamos a evaluarlos en que la angulación supera en el caso de la hiperlordosis los 60 grados y en el caso de la hipercifosis los 50 grados. Ya si lo hablamos desde una radiografía, ¿no? La retracción de los músculos espinales, lumbares y del psoas ilíaco, aquí es muy importante. Incluso, bueno, vamos a ver un poquito más la musculatura en caso de que no conozcan o la musculatura en general, la vamos a desglosar para que también sea un contenido pues para la población en general. Pero en este caso vamos a ver que el psoas ilíaco y los músculos espinales lumbares están generando presión sobre las estructuras lumbares, entonces eso también puede generar que el disco vaya haciéndose como más delgado o que incluso pues se generen otro tipo de alteraciones, ¿no? Desde la parte muscular. Y pues bueno, la clasificación es muy importante para conocer tanto la gravedad, localización y cuál es la etiología, ¿no? O sea, por qué se están generando estas curvas, desde cuándo están presentes. Ahora, en el caso de la escoliosis yo lo quise meter porque es algo que conocemos mucho y que mucha gente lo ha visto. A veces creo que se ha hecho un poco la creencia pues fatalista de que es como, ay, pues tienes escoliosis, o a veces llegan mucho conmigo y me dicen como, es que tengo escoliosis y por eso tengo dolor, ¿no? Como que ya es una creencia errónea acerca de los procesos y que eso al final pues se inserta en la cabeza como pensamiento recurrente de, claro, tengo escoliosis y es algo que no se quita y por eso es que tengo que tener dolor, ¿no? Entonces como que ya toda mi vida voy a tener dolor. Bueno, no es así. Muchas escoliosis, como podemos ver, incluso en la imagen pues nos muestra una parte como un poco más exagerada, ¿no? En donde la columna sana, pues vamos a ponerlo como entre comillas, sana, está completamente erecta desde la parte posterior, ¿no? Desde una vista frontal, pero desde la parte posterior. La escoliosis dorsal, en donde vemos la curvatura lateral a nivel dorsal, la lumbar, igual de forma lateral, dorso lumbar, en donde se genera una curva general, y escoliosis de doble curva, es decir que hay un tipo de compensación en donde la parte dorsal tiene escoliosis y la parte lumbar también, entonces se compensa. Bueno, ¿qué quiero decir al respecto? Lo que quiero decir es que el cuerpo realmente pues maneja compensaciones todo el tiempo, es decir que si genera una curvatura no necesariamente tiene que
conllevar que vamos a tener dolor o vamos a sufrir toda nuestra vida. Creo y lo he visto que muchos pacientes pues generan compensaciones naturales y que pueden hacer una vida muy normal, sin dolor, sin tener asociados el dolor, incluso aunque tengan escoliosis. Ahora, es muy importante conocer cuál es el grado de escoliosis y esto depende de pues los grados que al final tenga esa curvatura, porque de eso va a depender la funcionalidad. Claramente, cuando hay pacientes que tienen una escoliosis demasiado marcada, que incluso físicamente se nota bastante, pues ya requiere ser tratado por un ortopedista, generalmente pues una cirugía que pueda tener estos componentes de corrección. Entonces, bueno, lo quiero incluir porque una cosa no está casada con la otra necesariamente. Se requiere estudiar, pero no es como algo determinante, a eso me refiero. Bien. Ahora, pasamos un poquito con el síndrome piramidal. No está asociado completamente con la zona lumbar, pero sí es muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente, voy a empezar con esta, la radiculopatía, así como lo vemos en la imagen, surge desde los puntos más, generalmente entre L4 y L5, o sea, se origina de la zona lumbar, que es en donde sale el ciático, y el ciático que pues es como una manguera de agua, ¿no? O sea, tiene un componente pues como muy ancho, o sea, es muy ancho, y pues por ahí salen todas las raíces nerviosas. Entonces, si encontramos que sale desde la zona lumbar, pasa por la zona glútea y se ramifica anterior y posteriormente a lo largo del miembro inferior, pues encontramos que en la radiculopatía puede haber una compresión en la zona lumbar. O sea, desde que sale el nervio ciático se puede generar una compresión y pues ahí es donde está la disfunción, ¿no? Puede ser tanto aguda como crónica. Muchas veces muchos pacientes me dicen como, ay, es que va y viene, ¿no? O sea, depende de lo que haga. Ok, bueno, puede ser considerada así. Como les digo, afecta la raíz nerviosa. El dolor generalmente es irradiado, es decir, que se denomina como una descarga eléctrica general, que puede estar acompañada por ardor, que puede estar acompañada por entumecimiento, dolor, falta de movimiento, etcétera. Eso ya lo habíamos visto. Incluso también puede estar asociado a la parte de las hernias discales, en donde el núcleo pulposo comprime el nervio y pues se le denomina un dolor neuropático que requiere ser tratado como tal. Y pues que nosotros lo denominamos como ciatalgia. Es algo muy común que escuchemos que pues la ciática, pues todo es como, ay, pues sí, le dio la ciática, ¿no? Y es algo muy normal, realmente creo que es algo, es un término que la gente ha acuñado y pues está bien. Pero sí es importante conocer cómo se le denomina. Ahora, hablando de esto, me ha pasado bastante que, bueno, no bastante, pero sí es algo común, en donde los pacientes pues se pueden trabajar de formas mecánicas para poder trabajar este tipo de problemas, y muchas veces mejoran bastante justamente porque pues de forma mecánica podemos ir liberando a la raíz nerviosa. Pero si el paciente está como muy sensible ante el ardor o ante las descargas, o pues, principalmente el ardor, considero que es un síntoma importante porque no nos permite movernos o también la sensibilidad incluso de la piel está muy modificada. Entonces pues sí es importante acompañarlo de un proceso farmacológico para poder trabajar el dolor neuropático, ¿no? Que es algo muy común. Incluso también este tipo de alteraciones nerviosas también está muy asociado a otro tipo de comorbilidades, como puede ser la diabetes, que también pues genera un cuadro de sensibilidad importante.
Váyanme poniendo ahí sus preguntitas. Entonces, nos vamos de la ciatalgia a la pseudociatalgia, que nosotros denominamos como síndrome piramidal. Este músculo se llama piramidal, el que pueden encontrar del lado derecho, en donde están ahí las cruces, y es parte de los pelvitrocanterios, es decir, que va de la pelvis al trocánter del fémur y que nos permite pues el movimiento. Es un músculo muy chiquito en realidad, que va a lo largo del glúteo, pero muchas veces bueno, lo voy a explicar de nuevo. Imaginen que este es el músculo piramidal y de este lado sale todo el ciático. Entonces, desde los inicios, ya pasando por la zona lumbar, cuando va descendiendo por la zona glútea, el piramidal está encima del nervio ciático, y al estar retraído o a generar algún tipo de tensión puede presionar al nervio ciático y desencadenar la sintomatología de una radiculopatía. Entonces, por eso es importante evaluar cómo está este músculo, si al liberarlo disminuye los síntomas o si está más bien asociado con la radiculopatía. Entonces, como podemos ver, pues desciende sobre todo el glúteo y también se irradia hacia el miembro inferior. Entonces, por eso se le conoce como pseudociática o pseudociatalgia, porque puede estar bastante asociado en cuanto a sintomatología. Ahora, las hernias discales. Esto es algo pues que hemos visto todos, yo creo, y que pues siempre nos genera un tanto de incomodidad, porque pareciera que al tener una hernia discal ya se nos acaba la vida y ya no nos podemos mover, lo cual pues es incorrecto. Es importante conocer qué tipo de hernia discal tenemos o se tiene en el paciente. Entonces, está originado a partir de un anillo vertebral roto, que podemos ver en la parte de abajo, que es como esta estructura pues que contiene al núcleo pulposo, que puede generar, como ya había dicho, una compresión de la raíz nerviosa, a su vez una discopatía, que genera dolor mixto, porque es como el dolor general más el dolor de la irradiación. Es decir, que puede ser, o se le denomina como somático a nivel del disco, como de forma muy focal, ¿no?, en la parte del disco, pero neuropático a raíz de la raíz nerviosa, ¿no? Entonces vamos a encontrar que son diferentes. Encontramos en la primera parte un disco normal, normal. La degeneración, en donde ya también pues la parte del anillo vertebral ya está mucho más delgada, y entonces hay cierto riesgo para que pueda pues romperse en cualquier momento. El prolapso, en donde pues ya el núcleo pulposo va invadiendo, digamos, la zona del anillo, pero todavía no sale, es decir, sigue contenido. La parte de la extrusión, en donde pues ya el núcleo ya está casi que tocando la parte ósea y también a su vez las raíces nerviosas. Y el secuestro, que es cuando simplemente una parte del núcleo pulposo sale, pero digamos que el canal por el que sale es muy delgado y se puede tanto cerrar como simplemente permitir que salga, y que pues a su vez genere este tipo de compresión. Muy bien, en este estudio vamos a encontrar que hay una extrusión discal a nivel de L5 y S1. Es una hernia muy, muy común a este nivel en el plano sagital y axial, es decir, como lateral y como por encima, ¿no?, viéndolo desde arriba. En donde pues podemos ver que la hernia efectivamente se nota bastante bien en esta imagen, es por eso que la puse. Se salió la extrusión, por si no se acuerdan, es como un poco la más evidente. Entonces encontramos que pues está justamente generando este tipo de compresión. Ahora, ¿qué mitos hay?, ¿no? Le puse la palabra mitos porque muchas veces podemos encontrar pacientes, o si ustedes son esos pacientes,
le dicen, bueno, tú tienes ya, o a veces me ha pasado bastante, digo, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque nos pasa, ¿no? Y yo incluso puedo ser, pues no puedo conocer muchas cosas de otros rubros, y a veces como que pues uno piensa lo primero que sabe, ¿no? Entonces hay pacientes que es como, es que siento que tengo una hernia, pero ¿por qué, no? Pues porque me duele, pues porque no me muevo con facilidad, como que siento hasta una bola, o sea, eso generalmente no se siente, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque incluso, para empezar, hay que hacer este tipo de estudios para saber si tenemos una hernia. Eso es punto número 1. Punto número 2, es muy importante no tenerle como cierto miedo, ¿no?, a esto, porque es posible que haya hernias que son muy grandes, o sea, imagínense el tamaño de un limón, pero que no generan disfunción porque simplemente están como adaptadas en un punto en donde todo bien, ¿no? Se puede trabajar bastante bien. Hay hernias que están mucho más chiquitas, que pueden ser como del tamaño de la puntita del dedo, pero están localizadas en un punto en donde están generando muchos problemas, y ahí entra la parte de la cirugía. Entonces es importante denominar, si tenemos una hernia. Si tenemos una hernia, efectivamente pues hay que ver qué tipo de hernia tenemos, en qué lugar está situada, qué tipo de sintomatología nos está arrojando y qué se puede trabajar al respecto. Entonces no siempre es como el fin del mundo o el fin del movimiento, ¿no? Entonces es importante, ya saben, la información siempre es poder, entonces por eso es que hay que trabajarla bien. Ahora, este es digamos un diagrama que nos permite saber cómo poder trabajar con diferentes pacientes, hablando específicamente de la lumbalgia mecánica, pero también tomando en cuenta los otros tipos de factores. Vamos a empezar por la crónica, ¿ok? Perdón, por la aguda, porque generalmente esa es la que primero se evalúa. Vamos a ver que, pues primero la parte de la anamnesis es importantísima, de la exploración física. A partir de ahí vamos a denominar si es que es una lumbalgia simple, general, o si ya tiene ciertos signos de alarma. A partir de la lumbalgia simple, conocemos que pues el tiempo de tratamiento puede ser de hasta 6 semanas para considerarlo como un tratamiento amplio, ¿no? Y correcto. Pues bueno, vemos que si el paciente mejora, pues ahí termina nuestra intervención, pero si no mejora, pues es importante ya irla considerando como una lumbalgia crónica. En cuanto a la lumbalgia con signos de alarma, es importante hacer tanto la resonancia magnética, una tomografía incluso, radiografía o una electromiografía. La electromiografía es un estudio que generalmente se asocia a las radiculopatías y que básicamente trabaja o evalúa cuáles son los impulsos eléctricos que el mismo nervio tiene que generar para que se genere la energía que va a generar el movimiento y la sensibilidad. Entonces, en la electromiografía es un estudio un tanto doloroso comparado con los otros estudios, pero que nos pueden dar gran información sobre cómo es el comportamiento nervioso, en este caso el nervio ciático. A partir de ahí podemos descartar la patología tumoral, la patología por compresión neurológica, patologías óseas o incluso viscerales. Entonces es muy importante por eso todos estos estudios complementarios. En cuanto a la crónica, bueno, también es importante la anamnesis, la exploración física. Vamos a dividirla en dos, cuando son síntomas radiculares o sin síntomas radiculares. Cuando son sin síntomas, a partir de una radiografía se puede denominar como que la estructura es normal y que pues podemos sacar de ahí un diagnóstico. Si no se saca, a partir de ahí nuevamente nos encontramos con los otros estudios complementarios y a partir de ahí pues puede salir un diagnóstico o no y complementarlo con, como les decía, otros personales sanitarios con una valoración psicológica del paciente, ¿ok? Ahora, cuando son síntomas radiculares, nuevamente nos encontramos con tanto la radiografía, la resonancia magnética, la tomografía,
como parte de, pues del diagnóstico en general, y a partir de ahí, si hay una duda, generalmente la electromiografía es uno de los estudios que se manda casi que al final, ¿no? Eso es como, ¿sabes? Ya descartamos esto y esto, o ya vimos a partir de la resonancia que sí hay una compresión, entonces tenemos que ver qué tanto está afectando a tus otros tejidos, y por eso es que se hace, ¿ok? Entonces, este básicamente es un diagrama que creo que es completo y que pues nos puede indicar como por dónde ir avanzando. Muy bien, bueno, pues vamos con el sistema musculoesquelético. Es algo que trabajamos todos los días en fisioterapia y que es importante tanto que los pacientes como los mismos fisioterapeutas, como otros personal sanitario lo conozca, ¿no? Porque nosotros realmente somos especialistas en el sistema musculoesquelético. Encontramos que hay diferentes tipos de cadenas. Esto ya lo había visto y ya lo había mencionado tanto en mi conferencia de la rehabilitación post-COVID, en la de home office, que también pueden encontrar aquí. Y pues, ¿por qué es tan importante? Porque realmente no podemos solamente, no sé, yo no puedo ver al paciente y decirle, pues acuéstate y trabajar solo en la zona lumbar, ¿no? O sea, es como solo me voy a enfocar en esta parte, no voy a ver para allá, no voy a ver para acá, no voy a ver todo, no. O sea, es imposible. Nuestro cuerpo trabaja bajo cadenas musculares que nos permiten trabajar en sinergia. Y que es como un eslabón, ¿no? Imagínense cadenas. Si un eslabón está suelto, si está adelgazado, pues entonces otros eslabones empiezan a tomar como compensación, pues parte de ese eslabón flojo, ¿no? Por decirlo de esa forma. Entonces, ¿qué es muy importante para evaluar a nivel muscular? Pues la cadena maestra posterior es una cadena que generalmente es postural y que nos permite pues estar tanto erguidos como sentados, que es una cadena que siempre está acostumbrada a estar activa y que sus fibras musculares incluso son muy diferentes a otros músculos que nos permiten más el movimiento. Esta cadena se encarga un poco más de la parte postural. La parte del movimiento pues está asociada también por estos músculos, no voy a decir que no, pero en su mayoría están asociadas a la postura. Entre ellos están los espinales, que son toda esta parte, o multífidos, que son los laterales a la columna, que es muy importante, pequeño paréntesis, que se evalúe completamente, porque pues hay estudios que refieren que si hay tensión o una disfunción a nivel de los multífidos, de los espinales, por ejemplo a nivel dorsal, eventualmente y con el tiempo va a ir avanzando hacia cervical o hacia lumbar y viceversa, ¿no? O sea, puede empezar desde cervical, terminar en lumbar, etcétera. ¿Por qué? Porque trabajan bajo sinergia. Principalmente estos músculos trabajan bajo sinergia. Entonces es por eso que es importante liberar toda la musculatura espinal para poder pues liberar en este caso la musculatura a nivel lumbar. Los pelvitrocanterios, como ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado, en este caso el piramidal es muy importante trabajarlo y pues checar cómo es que a nivel postural nos están apoyando. El glúteo mayor en su porción profunda, los isquiosurales, el popliteo, ya hablando más de miembro inferior, tríceps sural y sóleo, la parte de la pantorrilla, y flexores plantares y flexor corto del pie. Bueno, pues esta realmente es una cadena muy enfocada a la postura y que pues también puede estar en disfunción si es que las estructuras óseas no están bien, o si es que nuestra postura o nuestras actividades físicas la están limitando o la están retrayendo. Ahora, esta no es por ser menos importante, pero sí es como complementaria. Es importante de evaluar la gran cadena anterior, que está un poquito más asociada incluso con la respiración. Entonces podemos encontrar que el sistema suspensor del diafragma y las vísceras es muy importante, sobre todo si es que la zona lumbar tiene
como un dolor irradiado a la zona dorsal, que eso es muy común también, y que muchas veces la zona lumbar como que molesta, pero la zona dorsal es la que está trabajando muchísimo más, o sea, incluso la musculatura se ve mucho más grande, con más volumen, hay una compensación ahí importante que hay que liberar, el esternocleidomastoideo, que bueno, ya hablamos como más, un poco más hacia cuello, escalenos, pilares del diafragma, la respiración también es muy importante y es algo que incluso puede liberar un dolor lumbar. Si es que el patrón respiratorio no está reeducado, también es importante hacerlo. Y bueno, pues el psoas ilíaco, que vamos a ver más adelante, en el que vamos a entrar un poco más a detalle, es importantísimo. La fascia ilíaca, aductores pubianos y el tibial anterior. Bueno, esto ya es un poco más de miembro inferior, pero siempre es importante. Ahora, esto es elemental. Les voy a dar un tiempo incluso por si quieren como tomar notas o no sé, porque aquí nos vamos a estacionar un poquito. Ya llevo mucho tiempo, creo, pero bueno, pues lo importante es dar la información bien. Bien, la activación del core abdominal. Por si lo conocen o no lo conocen, se los presento. Es básicamente un sistema funcional que trabaja pues en pro de la estabilidad lumbopélvica, que básicamente es como una faja abdominal. O sea, imagínense una faja como la que siempre hemos visto por los siglos y los siglos, pero imagínense que toda esta ya está incorporada a nuestro cuerpo de manera natural y pues simplemente es la musculatura, ¿no? la que trabaja aquí. Ahora, ¿cuáles son sus componentes? Incluye el diafragma, por eso les comentaba que incluso el patrón respiratorio a nivel de diafragma nos puede ayudar bastante a liberar la tensión, tanto porque trabaja en sinergia con los músculos abdominales. Entonces, bien, en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior vamos a encontrar el diafragma, vamos a encontrar también el transverso del abdomen, el psoas ilíaco, el suelo pélvico, que también es muy importante. Es por eso que, por ejemplo, algunos casos de incontinencia urinaria también se requiere trabajar toda esta musculatura, todo el piso pélvico para poder mejorar. Y hablamos que de la parte posterior, pues claramente es la musculatura paravertebral, como lo podemos ver en la imagen, o multífidos o erectores espinales, los tres son lo mismo. Y podemos hablar también de la parte los glúteos. Muchas veces hay cierta discrepancia, ¿no?, en si los glúteos entran o no entran porque trabajan de manera sinérgica, pero bueno, de acuerdo a la bibliografía, la mayoría concuerdan que no, pero sí hay que tomar en cuenta que están íntimamente relacionados. Ahora, ¿qué pasa aquí? Es muy importante, que los podamos identificar. O sea, de verdad yo siempre estoy muy en pro de la conciencia corporal y que pues nos demos 2 segundos para ir tocando parte por parte, o sea, nosotros solitos o su fisio o alguien de confianza que nos pueda como dar ciertas sensaciones, ¿no? O sea, y que podamos identificarlas. Y es mucho más fácil cuando un paciente llega y me dice, ¿sabes qué? Siento como yo trabajo mucho con bailarines, trabajo mucho con deportistas y que son personas que tienen como mucha conciencia corporal y que me pueden llegar a decir, ¿sabes qué? El psoas ilíaco lo tengo así, mira, está amarrado, ¿no? O sea, y eso a mí me ayuda mucho porque pues es algo que complementa bastante, ¿no? Y que al final la sensación del paciente es lo más importante. Ahora, ¿por qué decía que me iba a estacionar en esto? Porque a la hora de identificar que tenemos un dolor lumbar, muchas veces decimos, bueno, está bien. O a veces, no sé, la vecina, la comadre o incluso algunos médicos, por muchas razones, mandan una faja lumbar, ¿no? Una faja así como, pues, ¿sabes qué? Póntela porque ahorita tus músculos, pues, como que no están activándose bien. O ni siquiera es por eso, es como de, pues, tenla.
póntela todos los días, te la quitas en la noche, te duermes, te la vuelves a poner. Entonces, ya habíamos de hecho hablado en una cápsula de Bupec sobre pues las fajas. También la pueden encontrar por ahí si buscan, en donde pues mencionamos que básicamente la faja simplemente puede entrar como una herramienta complementaria del tratamiento de rehabilitación. Es decir, que se puede trabajar mientras la musculatura no está preparada, mientras hay una inestabilidad en la parte vertebral, y que pues nos puede ayudar como un trabajo conjunto. Pero lo que no aceptamos o lo que pues realmente retrasa mucho el proceso es que la faja ya lleve, no sé, 6 meses, 8 meses con la faja, y que cuando se quitan la faja, entonces toda la musculatura se desborda, y que entonces no solamente no estás trabajando la musculatura, o sea, eso ya es de ley, ¿no? No la estás trabajando en sí, sino que la estás restringiendo. O sea, la musculatura está como, pues yo qué hago aquí, si ya tengo esta cosa que pues está sosteniendo a mi humano, ¿no? Entonces, en este caso, pues, además de que no se trabaja, pues se inhibe. Nosotros le llamamos inhibición. Entonces, al final estamos restándole poder a nuestro cuerpo, restándole la estabilidad que naturalmente nos tiene que brindar, y no solamente es trabajar la parte pues como de atrás, ¿no? O sea, estamos como muy relacionados con atrás, siempre tiene que pues trabajarse. Incluso desde la parte estética siempre ha habido mucha tensión con, pues los músculos abdominales requieren estar bien, ¿no? Porque estéticamente se ven bonitos y porque, pues, nos gusta, ¿no? Pero realmente tiene una función completamente compleja, y en este caso es importante trabajar la musculatura abdominal para que en conjunto con la musculatura paravertebral nos den una estabilidad y como si fuera un abrazo que nos rodea y que nos mantiene. Ya lo había comentado antes, la bibliografía muchas veces menciona que al tener un core abdominal trabajado y estable podemos pues prevenir muchas lesiones a nivel distal, o sea, es decir, como los miembros tanto superiores como inferiores. Entonces, esta parte de la activación de core es muy importante de manera analítica, es decir, que lo trabajamos como justamente en esos músculos, y de manera global, es decir, ya con los patrones de movimiento que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es elemental, tanto en la parte de la prevención como en la parte del tratamiento. Entonces, si ustedes apenas están, o sea, poquito, ¿no? Nunca habían tenido un dolor lumbar y ahora lo tienen, pues es importante trabajar esta musculatura. Y muy bien. Como les comentaba, es importante trabajar los multífidos, erectores espinales o paravertebrales desde sus inicios. Incluso en esta imagen nos puede mostrar que pues está íntimamente ligada a incluso toda esta musculatura detrás, como a nivel de la base del cráneo, y que algunos pacientes, por ejemplo, me dicen, es que me duele aquí arriba y no me podrás poner como los electrodos aquí, y pues bueno, sí se puede liberar de forma manual, pero muchas veces se libera trabajando desde el vientre muscular, o sea, desde la parte como más gordita del músculo se pueden liberar tanto el origen como la inserción de la musculatura. Entonces, por eso es tan importante. El cuadrado lumbar es un músculo muy profundo. Hay músculos superficiales, ¿no? Que pues imaginemos que sobre todo nuestro tronco, porque bueno, las extremidades son como, pues ya sabemos que este es el bíceps, ya sabemos que este es nuestro cuádriceps, pero a nivel de troncos es como una cebollita que se va como empalmando, ¿no? Y que hay un músculo profundo, otro músculo más o menos profundo, otro más superficial y así, ¿no? Entonces, este músculo, el cuadrado lumbar, es un músculo pues muy profundo y que muchas veces manualmente no se puede trabajar completamente, pero está muy asociado, bastante asociado a la lumbalgia mecánica. Yo en pacientes que he tenido y que he valorado, me doy cuenta, y mucha investigación lo respalda, que al liberar el cuadrado lumbar
de las restricciones y también favoreciendo su movimiento natural, que es la inclinación lateral, la extensión de la columna y la estabilidad de la parrilla costal, disminuye considerablemente la zona del dolor lumbar. Entonces, muy importante trabajar el cuadrado lumbar, reconocer cómo trabaja, saberlo identificar, incluso si lo puede identificar muy bien. Se identifica mejor estando acostados, la verdad, y pues es un poco complicado porque, como ya les digo, es un músculo muy profundo, entonces, pero básicamente como donde termina su parrilla costal, lo pueden ir palpando. Bueno, si están acostados es muchísimo mejor, porque ahorita estando sentado está activo, ¿no? Entonces, sí es muy importante trabajar el cuadrado lumbar y, pues bueno, he aquí la importancia del movimiento en general, ¿no? Para poderlo evitar. Ahora, entro con el glúteo mayor, el medio y el menor. Que sí se ven muy bonitos cuando están trabajados, pero que pues su función, como les digo, es mucho más importante, porque genera una extensión y una rotación externa de la cadera. Pero independientemente de eso, si la musculatura lumbar no está liberada, si está retraída, en automático también genera retracción a nivel del glúteo mayor, medio y menor. Ahora, que me parece que lo había trabajado en la presentación pasada, pero me gustaría que las personas que lo están viendo puedan ubicar su glúteo medio, porque a veces creemos que está como muy abajo, pero la verdad es que está más al alcance de lo que creemos, que básicamente es como si tuviéramos un pantalón a la altura de la cadera, y como todo ese borde que tiene el pantalón, ahí poder palpar y determinar si es que nuestro glúteo medio nos está generando ese dolor lumbar. Me ha pasado mucho y he visto muchos pacientes donde el glúteo medio tiene mucho que ver en el dolor o en como generalizado de toda esa musculatura. Por eso es que es importante tanto movilizarlo, liberarlo, estirarlo, fortalecerlo, trabajarlo de manera postural, porque es un músculo muy potente y es un músculo que nos ayuda bastante a las actividades en general posturales. Ahora, este músculo que se llama psoas ilíaco es uno de los músculos que pues no tiene tanta visibilidad, la verdad, como que no es muy conocido a nivel como de la población, pero de alguna forma nos indica que como lo pueden ver en la imagen, pues parte desde las vértebras lumbares, y realmente son dos músculos, ¿no? El psoas y el ilíaco. Entonces vemos que de hecho su caída natural viene desde abajo y después genera una torsión que lo lleva hacia adelante. Es por eso que pues su función es muy importante, porque al haber una restricción como que nos restringe tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás. Es como de los pocos músculos que tienen como esta curvatura en donde trabaja en ambos planos. Genera flexión de cadera, es el músculo por excelencia de la flexión de cadera, y también genera una flexión de la columna lumbar. Muchas veces está asociado también, a pesar de que no entra dentro de la musculatura del core abdominal, está muy asociado a los dolores, puede ser lumbares, pero está un poco más asociado al dolor como de cadera en general. Es un músculo también bastante profundo en el que pues vamos a encontrar diferentes retracciones y que a veces es como difícil de encontrar. Muy bien, bueno, quisiera ahondar mucho más en la musculatura y en todo lo demás, y como les digo, es un tema muy extenso. Pensaba hacerme menos tiempo, pero creo que es muy importante cada uno de los puntos para llegar hasta el tratamiento. Ahora encontramos que el tratamiento pues, puede ser tanto conservador como puede ser invasivo, ¿no? En el caso del conservador encontramos que hay una parte complementaria farmacológica y una no farmacológica. En la farmacológica nos encontramos con AINES,
opioides, incluso corticosteroides, en caso de que sea como un cuadro mucho más asociado con otras comorbilidades. En el caso del no farmacológico encontramos pues toda la parte de la fisioterapia, como todas las herramientas con las que trabajamos, como la electroterapia, la termoterapia, la masoterapia, que pues básicamente es como la liberación manual, pues, algunos manejan ciertas tracciones, pero sí es importante primero trabajar pues sobre todo la reeducación neuromuscular. Y en el caso de la cirugía, bueno, ya lo hemos visto, hay algunas situaciones en donde se requiere la cirugía sí o sí, pero incluso en la cirugía la parte de la rehabilitación entra antes de la cirugía y después de la cirugía. Es muy diferente la evolución de un paciente que entró al quirófano sin haber trabajado posteriormente la musculatura y que llega a trabajarla hasta después, a una persona que ya trabajó correctamente la musculatura, se genera la cirugía y la musculatura contiene y favorece la rehabilitación. Y bueno, si no hay ni una atención antes ni una atención después, es muy difícil que el paciente, sobre todo en una cirugía tan invasiva, pueda recuperar su calidad de vida de manera pues eficiente, ¿no? Entonces, bien, nos encontramos que los objetivos de la fisioterapia pues son muy variados, pero principalmente son estos: la reeducación muscular global, la reeducación de los patrones de movimiento es elemental, mantener o restablecer la fuerza y la función musculoesquelética, porque muchas veces algunos pacientes ya asociados al dolor empiezan a generar posiciones antiálgicas, que es estas posiciones que generan dolor, bueno, más bien evitar estas posiciones que generan dolor por medio como de restricciones, ¿no? O sea, una posición antiálgica que conocemos todos es el cojear, ¿no? Cuando nos duele algo en la pierna o más arriba, cojeamos, pues eso es una posición antiálgica. Entonces, a veces por este tipo de posiciones, una musculatura está trabajando más, otra menos, o simplemente se pierde la musculatura en general, o no sé, pacientes que acostumbraban ir al gimnasio o acostumbraban a hacer otro tipo de actividad física, debido al dolor lo dejan de hacer y en menos de 2 semanas baja un 40% de la masa muscular, o en el caso de que sea un sedentarismo total, ¿no? Entonces, pues restablecemos la función por medio de la fuerza mecánica. Y mejora claramente la calidad de vida. O sea, imagínense, solamente ténganlo en mente, que nos duele del 1 al 10, un 7 la espalda ahorita. O sea, yo no podría estar así, ustedes no podrían, o sea, es algo muy incómodo, es algo que disminuye la calidad de vida. Imaginen que pues es un paciente que tiene que estar en el camión, y luego que el camión, bueno, es un Six Flags, ¿no? O sea, que sube, que baja, que el bache, que el tope, que el frenón. O sea, realmente toda esta parte lumbar siempre está como en Six Flags, ¿no? Trabajándola de acuerdo a los movimientos, y que a veces eso puede desencadenar también un problema. Entonces, es por eso que es muy importante trabajar la calidad de vida para el paciente, y que me digan: yo quiero salir de mi casa sin dolor, yo quiero jugar con mi hijo sin dolor, yo quiero estar en mi trabajo y no ponerme de malas porque ya me duele, o a veces tengo que hacer más trabajo y ya no puedo, me tengo que acostar. O sea, entonces es muy difícil cuando tenemos este tipo de complicaciones, porque realmente afecta a nuestras relaciones, incluso a la parte sexual también influye bastante, y que llega un punto en el que pues nos impide también tener esa parte que pues es elemental para las generaciones, ¿no? Además de que identifica tempranamente las secuelas o los daños, es decir, en caso de que ya se haya generado algo mucho más complejo, y pues generar ahorros financieros netos. Esta parte yo siento que a todo el mundo le interesa, porque a nadie le gusta regalar su dinero, ¿no? Entonces, pues entre que ya les mandaron un medicamento, entre que ya se compraron, no sé, generalmente mandan también doloneurobión, ¿no? Vitamina B12 inyectada, o que ya se fueron con no sé,
con el huesero, con el sobador, que ya le pidieron a la prima que lo sobe, que ya no sé, mil cosas, ¿no? O sea, realmente ya que se van sumando y ya si vas viendo cuánto dinero has invertido en más o menos tratar tu dolor, pues es bastante, ¿no? Y llegado a un punto, pues puede tener una limitación en tu capacidad laboral. Entonces, pues bueno, esta parte pues el impacto económico es muy importante, no solamente a nivel, como les decía al principio, de núcleo, sino que a nivel también empresarial, a nivel, bueno, laboral en general, ¿no? Entonces, generar ahorros financieros netos. Esta parte, pues bueno, realmente de acuerdo a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, pues es importante que se genere este proceso, ¿no? Primero un examen, la evaluación, una intervención directa, los resultados, evaluarlos, cuantificarlos, tanto en cantidad como en calidad, y una revaloración para nuevamente hacer un examen, y así, ¿no? O sea, a veces no queremos invertir tanto tiempo, pero pensemos que el cuerpo es la única herramienta de trabajo que tenemos realmente, ¿no? Entonces, si no lo cuidamos ahora, muy difícilmente se va a regenerar. Entonces, hay que protegerlo y darle su tiempo, darle su espacio, escuchar al cuerpo, saber qué nos está tratando de decir con ese dolor, y pues a veces no hay de otra. A veces, aunque no escuches al cuerpo, el cuerpo te sienta o el cuerpo te acuesta hasta que lo escuches. Entonces yo lo considero como una conversación muy, muy orgánica, muy natural, muy franca. El cuerpo muy pocas veces miente. Entonces, si ya llegamos a un punto en el que está muy, muy difícil la situación, pues no hay de otra más que escucharlo. Ahora, en esto tampoco voy a ahondar demasiado porque ya llevo más o menos como 1 hora y media. Entonces, pues simplemente lo voy a mencionar. En cuanto a las pruebas en fisioterapia, bueno, en esta parte del sistema musculoesquelético es en donde más vamos a ahondar en este diagnóstico, que básicamente hay que trabajar también, evaluar la antropometría, la postura, si es que hay compensaciones posturales, evaluar el tipo de dolor, qué componentes tiene ese dolor, el desempeño muscular, si es que ha bajado, subido, cómo está nuestra fuerza muscular general, nuestra amplitud de movimiento articular, cómo es la movilidad general del paciente, cómo está la marcha. Pues muy importante evaluar cómo camina el paciente, si es que pues incluso dentro del caminar a veces se encuentran patrones que están generando el dolor, entonces pues es importante analizarlo todo. Y bueno, en la parte neuromuscular también encontramos la función motora, la integridad nerviosa, es decir, que también vale bastante la pena darse un tiempo como fisios, como evaluadores, para evaluar los reflejos sensoriales, ¿no? Irlos evaluando de manera neurológica. Y la integridad sensorial, o sea, cómo es que el paciente está integrando el dolor o la mejora. Y bueno, una vez más, el desempeño muscular, qué tipo de ejercicio está generándose en el paciente. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, siempre es muy importante evaluar la oxigenación, la saturación, la temperatura, incluso la presión arterial. O sea, sí es muy importante evaluarlo todo como parte del protocolo, pues, que se ha lanzado a nivel mundial. Entonces, ¿qué vamos a evitar con un proceso? En este caso, hablando desde la fisioterapia, ¿no? O sea, ¿qué se puede evitar? Y créanme que, miren, son como 5 nada más, pero imagínense que tengan uno nada más, pues todo en la rutina se modifica. La primera de ellas son alteraciones de la marcha, como ya había dicho, posiciones antiálgicas, en donde el movimiento se ve totalmente restringido y pues no hay como naturalidad al momento de caminar, y eso poco a poco como que va avanzando hasta que ya el movimiento se reduce a
mínimo, ¿no? Limitaciones laborales, me ha tocado trabajar mucho con pacientes que les tienen que, que tienen que ir a procesar un permiso que se desemboca en ausentismo laboral, se desemboca en disminución del salario, recortes presupuestarios, bueno, mil cosas. Entonces, recordemos que la lumbalgia es prácticamente que la líder de los accidentes o enfermedades laborales. Entonces, pues bueno, es importante sacarlo a flote. La discapacidad en general, limitaciones en todos los sistemas, las creencias erróneas sobre el dolor. Es muy importante sí tomarnos el tiempo para trabajar con el paciente y preguntarle como desde dónde crecen estas creencias. Muy parecido a lo que yo les comentaba sobre las hernias, que las hernias, pues a lo mejor ya tenemos esa creencia pues muy dentro y ya integrada a que pues tengo esto y automáticamente voy a sentir esto, ¿no? Muchas veces no es así, o muchas veces el paciente requiere reconciliarse incluso con su proceso de dolor. Para eso también nos apoyamos con los psicólogos o con los psiquiatras para que ellos puedan como resignificar esa parte del dolor. Y la kinesiofobia, que es un concepto que nos indica que el miedo al movimiento. Esto es algo muy común, es algo que pasa bastante, que es como, ay, me duele la espalda, me voy a acostar, porque siento que si me muevo me va a doler. O me ha pasado mucho, sobre todo en pacientes más grandes que ya tienen como mucho tiempo con este dolor y que a veces, pues, o sea, uno tiene que llegar como de la manera más amorosa y más paciente para decirles, requieres moverte, porque si te mueves, pues justamente porque no te estás moviendo, es que esto se está agudizando aún más. Entonces en el movimiento ellos empiezan a encontrar esta liberación, empiezan a encontrar como reconciliación incluso con su cuerpo, porque hay ahí como una disociación, ¿no? O sea, nosotros necesitamos como fisioterapeutas también complementar esta parte de conexión corporal. Entonces la kinesiofobia también pues es importante erradicarla. Ahora, ¿cómo trabajamos? Nosotros como fisios, bueno, me parece que podemos incluso hacer una segunda parte o ahondar un poco más en esto. Muchas veces, así como el psoas ilíaco, muchos no lo conocen, otros tampoco conocen la red sistemática que incluye la fascia, un sistema miofacial, en donde pues es como una capa que recubre toda la musculatura, todas las vísceras también, o sea, es como una capa muy delgada que nos permite pues el movimiento natural, ¿no? Y bueno, en ellas se pueden ver de la manera más común, por ejemplo, al momento de una intervención quirúrgica, ¿no? O sea, trabajar la fascia de forma más profunda. La liberación miofacial pues es un proceso muy complicado, muchas veces no nos lo permite, pero el mismo movimiento puede liberarlo. Entonces imaginen que es como un suéter que tú te pones y que te queda súper ajustado, y a pesar de que tu músculo está fuerte y a pesar de que tu movimiento está bien, sientes restricción. Entonces liberar el tejido miofacial es muy importante. Básicamente es una matriz viscoelástica que rodea la musculatura formando una red continua en todo el cuerpo. O sea, es como una malla que nos rodea. Tiene un papel muy importante en la transmisión de fuerzas y porque nos permite como hacer esa mecanotransducción, ¿no? O sea, que una fuerza externa la pueda convertir como en energía. Y también puede estar incluso relacionado con la circulación, con la nutrición de los tejidos, y que bueno, pues es muy importante y lo podemos trabajar y lo trabajamos bastante en fisio. Muy bien, ya casi terminamos. Nos faltan como 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Bien.
Hay un tipo de tratamiento en el que yo pues he dedicado como mucho tiempo de estudio, pero en general las bases son pues propias de la reeducación muscular, que siempre se van a trabajar. Este tipo de acercamiento se llama RPG, es reeducación postural global. Ahora no lo voy a explicar como tal, pero sí voy a explicar las bases, que básicamente trabaja con posturas correctivas. Entonces, elonga la musculatura que está retráctil, activa las inhibiciones que naturalmente pues, se están generando de manera automática. Trabaja también pues, la musculatura postural, la musculatura de potencia, y todas de forma cinética y de forma como en conjunto, ¿no? Por medio de las cadenas musculares que ya vimos. Trabaja posturas correctivas, ya lo había dicho, retracciones musculares. Su elección depende de las cadenas musculares que afecta al paciente. En este caso ya vimos la cadena maestra anterior, y la posterior es la que más se trabaja en pues, procesos de lumbalgia y métodos propioceptivos de inhibición. Está basado en la utilización del reflejo miotático inverso. Es un reflejo que pues, es propio de la unión miotendinosa, o sea, es decir, del tendón con el músculo, y que nos permite la elongación. No es lo mismo elongar un cuádriceps, ¿no?, que elongar la musculatura paravertebral, porque a pesar de que las fibras son muy parecidas, pues las funciones son muy distintas y se activan bajo diferentes estímulos. Entonces, generalmente lo que yo sugiero es que las primeras sesiones de un proceso de fisioterapia son muy importantes porque requieren ser trabajadas constantemente. O sea, si tú tienes una sesión una vez y dejas pasar 3 semanas y vas con otra sesión, pues muchas veces se pierde ese trabajo, y es mucho una reintegración postural, tanto corporal como mental, ¿no? Entonces es muy importante darle continuidad. Ahora, bueno, pongo esta imagen de niños, porque bueno, de niños no nos importaba, ¿no? Era como, ay, sí, la espalda, ajá, ¿cómo se llama? No sé ni de qué me hablas, voy a ir a jugar, ¿no? Entonces, ese espíritu y esa dinámica, pues es como inherente a nuestra vida. Entonces, pues también lo pongo porque los patrones naturales pues son inconscientes, ¿no? Entonces a veces vemos a un niño retorcerse como un trapo y no le pasa nada. Bueno, pues porque también son niños y nosotros pues como que ya nos da más miedo hacer esas cosas. Pero pues no, realmente aquí es donde tenemos que trabajar más. O sea, ya que evaluamos bueno, estoy hablando como fisio, ya que evaluamos al paciente, ya vemos como cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, en dónde podemos trabajar más, etcétera. Aquí los patrones de movimiento son importantes porque generalmente, hablando de la hiperlordosis o de la hipercifosis, muchas veces ya estamos acostumbrados a que nuestra columna siempre esté así, ¿no? Así, como completamente en lordosis, ¿no? En hiperlordosis. Entonces ya nos cuesta mucho encontrar una posición neutra. Incluso yo los invito a que lo hagan, o sea, como que lleven como esta parte del glúteo como hacia adelante y luego hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y encuentren una posición neutra. Ajá, y trabajen en su día a día con una posición neutra. No es que la posición esté mal como tal, pero simplemente hay musculatura que no está trabajando y que requiere trabajar en movimiento. Entonces a esto también pues le llamamos como la biomecánica, ¿no? O sea, cómo es que incorporamos todos los movimientos naturales a la parte pues de la rutina, ¿no? Básicamente. Entonces esto es muy importante, y eso no solamente no solamente va a ser el tratamiento, sino incluso también el diagnóstico. Podemos ver si hay una persona que camina todo el tiempo así como curveado, o si siempre está como así, está curveado, o si simplemente no encuentra una posición neutra o le cuesta mucho. Básicamente estamos enfocándonos en eso también de manera indirecta.
Entonces, por eso es que aquí estamos trabajando, bueno, yo estoy trabajando con una paciente que es deportista, es un deportista de alto rendimiento, digo, no es de la élite, pero sí es una deportista de alto rendimiento, donde realmente su musculatura está bien, donde está activo todo, ella practica diferentes tipos de actividades y como que en teoría no tendría por qué pasar por un dolor lumbar, pero simplemente es importante reconocer la simetría en los semicuerpos y trabajar el fortalecimiento de los músculos, así como clave para poder trabajar en general, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante evaluar ambos semicuerpos. Y bueno, la parte del estiramiento también es importante, no solamente para liberar, sino también como reeducación del movimiento. O sea, hay músculos que no estiramos o que nunca hemos estirado y que al momento de estirarlos, pues bueno, el movimiento cambia, ¿no? Entonces encontramos que son tres diferentes, dinámicos, estáticos y balísticos. Los balísticos, bueno, terapéuticamente se ocupan menos, ya es en un proceso como un poco más avanzado porque son más rápidos y pues ocupan una amplitud articular mucho más amplia, máxima, y básicamente nosotros trabajamos un poco más con los estáticos o analíticos, que es como músculo por músculo, irlo liberando y que sea progresivo y que vayamos como de acuerdo al paciente. Los dinámicos, esos sí son, por poner un ejemplo, parecidos como al yoga, en donde en una postura estás estirando muchos músculos a la vez e incluso en la transición a otra postura sigues estirando y así. Entonces como que el control motor nos ayuda más en el caso de los dinámicos para poder reestructurar el movimiento. Entonces, bueno, yo les recomiendo, mi recomendación es que puedan estirar la musculatura que ya hemos visto antes. Generalmente nosotros trabajamos en repeticiones de 8 a 12 repeticiones por cada miembro, o si es en la zona del tronco, pues completamente en la del tronco. Y pues generalmente son 15 segundos por cada estiramiento, y tienen que ser 15 segundos porque a veces es como... no sé, los pacientes como que, sí, con 4 segundos ya estoy bien. No, porque a los 15 segundos justamente se activa el reflejo miotático, que es el que nos permite que la elongación sea mucho más efectiva. Y pues bueno, podemos trabajar de la mejor manera. En cuanto a los puntos gatillo, bueno, son puntos hiperirritables en el músculo asociados generalmente con un nódulo que a veces es palpable, hipersensible de una banda tensa, hablando de las fibras musculares, ¿no? Nosotros en fisio lo trabajamos bastante, como ya lo pueden ver aquí en las imágenes, con ciertas herramientas de electroterapia, de terapia manual, en donde pues vamos trabajando con la musculatura y vamos viendo las retracciones paso por paso y como sección por sección. Entonces, bien, para concluir esta parte de la lumbalgia en general, vamos a desmitificar algunos conceptos. Ya les había comentado esto de la hernia, que la hernia es igual a discapacidad, no siempre es así. La kinesiofobia, no hay que tenerle miedo al movimiento, más bien hay que asesorarnos bien con un profesional para que nos pueda guiar y que pues nuestro movimiento sea mucho más natural y recuperemos nuestra calidad de vida. El miedo a cargar o el miedo a moverse, bueno, la kinesiofobia como tal, pero el miedo a cargar también es importante porque a veces no queremos, ¿no? Y a veces simplemente, no sé, tenemos una experiencia pasada en donde nos lastimamos o conocemos a alguien que se lastimó así, pero no siempre tiene que ser así. La vida naturalmente nos puede llevar a un momento en donde se requiera hacerlo y que pues nosotros tengamos las herramientas necesarias para poder trabajarlo de la mejor manera y pues cuidando nuestras estructuras. Limitaciones funcionales, bueno, lo mismo, ¿no? O sea,
como que a veces no queremos hacer ciertas cosas. Me ha pasado bastante que algunos pacientes me dicen, es que yo, de hecho, hasta pedí mi cambio para no estar como tanto en la computadora, o yo pedí mi cambio para estar como más así, y a veces pues ni siquiera es porque lo quieran, es porque es algo necesario y es algo que se puede evitar bastante bien con un proceso de rehabilitación adecuado. Ahora, el último mito del que voy a hablar es el reposo prolongado. Como les menciono, así como la faja o así como otras, no sé, 1000 cremas que nos podemos echar y todo, a veces nos dicen, ay, es que necesitas reposar, es que ya necesitas descansar. Muchas veces es cierto, muchas veces de acuerdo al diagnóstico, puede que sea la mejor opción y muchas veces así es. Incluso yo llegado a un punto en situaciones mucho más sensibles, lo pido, lo recomiendo, o que dejen de hacer actividades físicas fuertes que pueden agravar como el cuadro de dolor. Pero generalmente yo apuesto al movimiento, o sea, el movimiento es lo que realmente te va a ayudar a liberar esas retracciones, a fortalecer, a darle mucho más movimiento del que estás acostumbrado. Entonces el reposo puede ser indicado algunos días, puede ser, pero no más de 2 días o 3 días, ¿no? O sea, realmente aquí el proceso terapéutico y de rehabilitación cae en el movimiento y cae en el fortalecimiento. Entonces, ahí pues realmente en donde tenemos que trabajar, ¿no? Además de, pues sí, diferentes protocolos terapéuticos en donde pues no vamos a trabajar, no sé, la zona abdominal con una abdominal, ¿no? Como la que se le conoce acá, sino más bien pues son procesos mucho más livianos, mucho más fáciles de trabajar y que a veces los vemos y es como, pues están muy fáciles, ¿no? O sea, eso yo lo voy a hacer con los ojos cerrados, pero pues no hay que, como yo siempre les he dicho, no hay que subestimar, siempre hay que ir en pro de pues ir manejando a tolerancia y a la sensibilidad de nuestro cuerpo. Bueno, aquí les dejo algunas referencias bibliográficas en donde pues fuimos extrayendo partes de esta presentación por si las quieren pues investigar a profundidad. Son pues autores que creo que se han dedicado bastante a este tipo de investigaciones, entonces se los recomiendo bastante. Y pues listo, terminamos después de un ratito, pero todo bien, todo bien. Ahora vamos a ver si hay dudas, que me parece que no hay. Muy bien. Bueno, pueden, yo sé que estuvo un poco larga y que a lo mejor seguirla en vivo era un poco más desafiante, pero incluso si pues tienen tiempo después de checarla con calma, les dejo mis redes en donde me pueden encontrar como Body Mind Physio, tanto en Facebook como en Instagram. Igual les dejo mi número de trabajo. Hay algunas aquí como asistencias en cuanto a rehabilitación post-COVID, también desde el sistema musculoesquelético y respiratorio, que vale bastante la pena y que muchos pacientes han recuperado su calidad de vida a partir de ese tratamiento. También, bueno, ahorita ya estamos saliendo un poquito más del confinamiento, pero la parte de la telerehabilitación también es una excelente opción y ha ayudado a muchísima gente a salir de sus lesiones sin tanto contacto. Y pues igual consultas presenciales en la ciudad de Puebla. Entonces, pues ahí me pueden preguntar si es que tienen dudas o si incluso quieren material que está disponible gratis en mis redes. Si también están interesados en obtenerlo, también me pueden llamar o contactarme y con mucho gusto les daré pues ese material para poder evitar lesiones. Entonces les agradezco bastante, chequen todos los contenidos de BUPEC, todos son muy interesantes y nos pueden ayudar a pues manejar esta vida con más tranquilidad y menos dolor. Muchas gracias.